Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y antes de comenzar nuestro repaso habitual vamos a centrarnos en este gráfico. Ese gráfico es el Standard Poor's 500 en un espacio temporal mensual, es decir, cada vela representa un mes. Podéis observar una serie de líneas verticales de color rojo y verde. Corresponden a 10 años. Vamos de 2008 a 2017. Cada línea está marcando una vela que corresponde al mes de junio. Simplemente me puse a darle vuelta, yo sé, a veces me aburro y empecé a pensar, oye, dicen que el dicho ese que dice, en mayo vende y márchate. Vale. Me puse a pensar, me dije, oye, ¿es cierto esto de que funciona en la actualidad, eso de que la mejor opción que se puede tomar es coger y cerrar posiciones de cara al verano? Bueno, pues empezando como mayo se supone que es el mes que vamos a empezar a deshacernos posiciones, pues en junio es cuando ya vamos a ver resultados. Vamos a ver un mes bajista, teóricamente, ¿no? Entonces aquí tenemos líneas verticales rojas que representan un mes de junio que fue bajista, comenzando por el 2008, que fue cuando ya tenemos esa tendencia bajista con el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria en algunos países como en España y en otros del sur de Europa. Vale. Y aquí, esto que tenemos de color verde indica que ese mes de junio fue alcista. Bueno, tenemos, como he dicho, 10 años de 2008 a 2017. Fijaros qué curioso. Hemos tenido 5 años que junio fue bajista y 5 años que junio fue alcista. Pero de esos 5 años que fueron bajistas, qué curioso, qué curioso. Solamente en 3 ocasiones mereció la pena ese dicho de vende en mayo y márchate. ¿Cuáles fueron? 2008, aquí tenemos junio de 2008, fue negativo y bueno, aquí la verdad que sí que disfrutaron los que se pusieron cortos. Y evidentemente quienes decidieron cerrar en mayo, que vemos que fue el último tirón que por ejemplo hizo aquí, pequeño rebotillo y después ya se vino abajo, pues dijeron, vale, ya está, no me complico más la vida. Si se quiere hundir el mercado, que se hunda, pero yo ya cerré mis posiciones y ya está, no quiero saber nada. Cuando esto empieza a subir, pues ya compraré yo. Fue una buena opción vender en mayo de 2008. Pero ¿qué ocurre? Que luego en el 2010 no fue una buena opción. ¿Por qué? Aquí lo tenemos. Junio es negativo, incluso con mayo negativo. Pero ¿qué ocurre? Que ya en julio lo tenemos en verde. Y se nos fue hacia arriba. Buena subida, como estamos viendo aquí, alrededor de los 1000 puntos. Y se nos fue pues muy cerca de eso. Más de 1300, cercano a los 1400, con lo cual de 1000 a 1400, una subida de 400 puntos, más o menos, ¿no? Fijaros si no mereció la pena haber mantenido las posiciones largas, el Standard Poor's 500, si no mereció la pena, ¿eh? Y desde luego los que se pusieron cortos, desde luego se pegaron una hostia tremenda. Como vemos, aquí ya falló, fue una ocasión que fallaron. En cambio, en 2011 sí que fue un acierto también, mayo negativo, junio negativo, y mira, tuvieron 5 meses de caída, una corrección interesante, bastante interesante, corrigió gran parte de este movimiento alcista, mereció la pena. Pero luego volvemos a 2013, también tenemos un año en el que junio es negativo, después de un mayo que fue en positivo. Pues mirad, pues aquí lo tenemos sobre 1600 puntos. ¿Qué ocurre? Julio se nos va hacia arriba y empezamos de esos 1600, pues se nos va a pues casi los 2000 puntos, con lo cual estamos hablando de otro tirón de casi 400 puntos al alza, ¿eh? Con lo cual desde luego aquí quien decidió, bueno, yo voy a cerrar posiciones porque me han dicho que en mayo hay que vender, que voy a estar más tranquilo, pero fijaros que subida 400 puntos el Standard Poor's 500, ya ves, estamos hablando de nada. Y el que se puso corto, bueno, como no pusiera estos los, madre mía, la que se comió también. Bueno, son ocasiones que, como hemos visto, en 2 ocasiones que ha fallado rotundamente, con lo cual, de esos 5 años bajistas, solamente en 3 realmente mereció la pena cerrar posiciones en mayo o ponerse corto, en 3.
Con lo cual tenemos 5 años, que evidentemente la mejor opción fue seguir manteniendo posiciones largas, fue la mejor opción, y luego, además, hay que añadir 2 años en el que en junio fue bajista, pero sin embargo en julio ya comenzó un rally de 400 puntos, como hemos visto en 2 ocasiones. Con lo cual, evidentemente, eso de vender en mayo, quizás pues hace 80, 90, 100 años a lo mejor funcionaba, ¿no? Yo lo he hecho, fijaros, los últimos 10 años, y me parece que es un tramo de tiempo más que interesante. No es cuestión de irnos ahora a hace 50 o 60 años, ¿no? Fijaros, los 10 últimos años, 5 años en verde, 5 en rojo, y de los 5 en rojo, solamente en 3 hubiéramos acertado cerrando posición o posicionándonos cortos. Ahora sí, vámonos ya a ver el Standard & Poor's 500 en gráfico semanal. Pero vamos a ver qué ha podido afectar a los mercados, sobre todo Europa, En Estados Unidos van a lo suyo, como siempre. Yo lo tengo que decir. Fijaros que soy un europeísta convencido. No un europeísta de Bruselas, como siempre me han dicho. A mí que no me mezclen con ellos, Mi visión de Europa es muy distinta. Mi Europa va desde Vladivostok hasta Lisboa. Y en mi Europa nos mandan 4 oligarcas políticos. Los políticos yo los cogía todos y los mandaba a Venezuela o a Corea del Norte. Así de claro. Hay que dejar que los empresarios actúen libremente. Hay que evitar que los políticos estén exprimiendo al empresario. A las pequeñas familias, es decir, a todo el mundo en general, a base de impuestos, con sus locuras, ¿no? Fijaros en España, ahí, con Bankia y BMN. Joder, otra vez. Dice, el Estado va a tener que poner al menos 1.000 millones para esa nueva, fusión de Bankia. Vale, 1.000 millones. ¿Y esos 1.000 millones son del Estado? No. Esos 1.000 millones son de los españoles, son del impuesto de todos nosotros, y vamos a tener que ponerlo. Con todo lo que ya nos costó Bankia y lo que no es Bankia. Y ahora, otra vez, a poner dinero para ir a rescatar a otro banco. Curiosamente. Ahora nos toca rescatar a otro y hay que poner otros 1.000 millones encima. Si ya el dinero que se puso en Bankia, ya lo ha dicho incluso el propio gobierno, no lo vamos a recuperar nunca, pues sí, pues estos otros 1.000 millones, pues que no sé al final en qué habrá quedado, ¿no? Se hablaba de 1.000 millones y no sé la cifra final, pero bueno, al final pues otros 1.000 millones que sale del contribuyente. Que en Estados Unidos se mira mucho el dinero, porque es el dinero que pagamos todos los ciudadanos, pero aquí parece que es que el dinero lo sacan de una caja, el Estado, no sé, no pertenece a nadie, pero no, son nuestros impuestos, Todo eso se paga con nuestros impuestos, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente Europa está en una situación bastante delicada, pero delicada por varias cosas. Vamos a ir viendo paso a paso. Primero, tenemos el índice de volatilidad BIS. Para aquellos que les gusta el BIS, no diréis que no estoy haciendo un guiño, que luego me criticáis, que si estoy con vosotros a muerte, que a mí me da igual el BIS, que me da igual, no me ha importado nunca, Lo del BIS lo llevo escuchando pues desde que empecé a moverme en este mundillo. Y si llevo de 2007 trabajando como profesional, pues añadirle otros 7 o 8 años más haciendo mis peripecias, perdiendo dinerales en cuenta, intentando buscar santo grial. Y siempre voy a hablar del BIS. Y no, el BIS a veces acierta y a veces se equivoca. Aquí yo tengo, por ejemplo, el MACD y el estocástico. ¿Qué os creéis? ¿Que yo me fío de una señal que me dé el MACD o el estocástico? Pues no, claro que no. Habría que estar muy loco para hacerles caso. Bueno, pues imaginad simplemente por la señal que os dé un indicador. Si fuera así de fiable, pues todos estaríamos ricos. A ver qué nos dice el BIS. A ver, ¿hay que estar largo o hay que estar corto? Joder, y todos estaríamos ricos. Pero no es así, no es así. Por tanto, para mí ese santo grial, yo sé que aquí en España hay sobre todo un analista técnico que siempre está con el BIS, y bueno, claro,
Luego, pues como es un analista de mucho prestigio, pues obviamente tiene una legión de seguidores y esa legión de seguidores todo bis, 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 bis. Bueno, a mí el bis me aburre muchísimo. Seguramente alguno dirá también, pues tú también me aburre, Diego. Y yo diré, pues tienes razón, tienes razón, a lo mejor yo te aburro. Yo incluso a veces a mí mismo me digo, hostia, no ves cómo me aburre, Diego. O sea, hay momentos que uno se siente aburrido incluso de sí mismo, ¿no? ¿No os pasa a vosotros? Pero bueno, yo todo me lo tomo con cachondeo. A mí es que me rebala todo lo que me digan, ¿no? Quizá que me pasa como leía un titular sobre la hija de Bertino Borne, decía, a mi padre no le importa que le critiquen o algo más o menos así decía, ¿no? Y a mí me ocurre lo mismo, a mí es que la opinión de los demás, todo lo que sea a lo mejor, sí. Hombre, opinión. Hay que ver qué opiniones. Es decir, me refiero a que se tenga una opinión despectiva sobre uno, pues a mí la verdad es que me la rebala, me da igual lo que me quieren decir que soy tal o cual. Vale, pues perfecto. Para todo el mundo no voy a resultar maravilloso, ¿eh? Yo lo tengo más que asumido, ¿eh? Tampoco es que pretendo ser una estrella o una especie de Dios, ¿eh? Que a mí eso me da igual, ¿no? A mí lo que me importa es que mi hijo me vean como una especie de Dios. Y tampoco quiero que me vean como una especie de Dios, ¿no? Pero que sí que desde luego me tengan como un ejemplo a seguir. Pero el resto de la sociedad, el resto de los 6.000 o 7.000 millones de habitantes, me da absolutamente igual lo que piensen de mí. Que piensan bien, oye, pues genial, de maravilla, ¿qué voy a decir? Pero si piensan mal, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero que me traen cuidado. Así que bueno, vamos a continuar. Luego esta semana, pues también teníamos una fuerte subida del futuro del petróleo Brent. Un 7%. Un 7%, una barbaridad, ¿verdad? Tremendo, qué subidón. Vamos, vamos, increíble. Luego también, pues aquí sí los bajistas, los osos, disfrutaban. El futuro del bono a 10 años de Estados Unidos, el T-Note, pues caía un 0,95%. La mayor caída semanal desde principios de marzo de este año. Con lo cual, vamos, está la cosa complicadilla, complicadilla también, los bonos norteamericanos. Luego teníamos pues el futuro del oro. Bueno, el futuro del oro ya está en el corto plazo, está en una tendencia bajista, ¿no? No, tampoco hay que hacer muchas peripecias, ¿no? Esta semana, bueno, pues volvía pues a demostrarlo, cediendo un 1,45%. Y bueno, es que la verdad que la zona complicada que tiene el oro está en los $1.300. Y en los 1.300 pues ha vuelto a fallar. Ahora mismo estaría formando como una especie de... Así en principio lo vemos y sería como un doble techo. Pero ojo, 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 porque un doble techo necesita confirmación. Porque ese doble techo puede ser finalmente un movimiento lateral, cuidadito. Ya sabéis lo que os tengo dicho de los laterales. Un lateral comienza en su inicio, suele ser un doble techo o un doble suelo no confirmado. No confirmado. Por eso es importante la confirmación. Para eso está mi vídeo del curso de análisis técnico que os lo explico muy detalladamente. Os vais a mi canal, buscáis donde ponga por ahí lista de reproducción, curso de análisis técnico. Buscáis doble techo y ya veis cómo tenéis que actuar. Creo que lo dejo todo muy clarito. Yo creo que no hay lugar a dudas sobre cómo se debe operar con un doble techo. Vale, pues tenemos ese problema, los 1.300. Así que en el oro, lo que hay que vigilar ahora mismo, bueno, mi recomendación, vigilar los 1.220. ¿Cómo ceda los 1.220 en cierre semanal? Hay doble techo activado. Eso sí, vamos a ver qué penetración hace por debajo de 1.220. Eso también importante. No vaya a ser que simplemente caigan por debajo de 1.220 a lo mejor 50 céntimos y ya pensemos, ya hay activación. Vamos a tomarnos un poquito con seriedad, ¿no? Pero desde luego un cierre semanal por debajo de 1.220, pues ya sabemos que tendríamos confirmación. Pero claro, no nos vale una nimiedad, Siempre hay que intentar que el ese cierre semanal sea lo más cercano del mínimo. Eso siempre suele ser una muy buena señal, Y yo desde luego lo vigilo mucho siempre el cierre. Para mí es muy importante el cierre. Luego, bueno, increíble, increíble. Vamos a ver lo que le ha pasado al DAS. Bueno, algunos ya lo sabréis, ¿no? La caída que ha tenido. Pero si dijera que el Dow Jones de transporte, que hasta hace poco lo estamos viendo habitualmente en estos vídeos de los índices, si os dijera que el Dow Jones de transporte ha subido un 4,36%,
Pues sí, un 4,36%. Tremendo, tremendo. Se ha quedado a 33 puntos de su máximo histórico, ¿eh? A 33 puntos su máximo histórico, que lo marcó en marzo, que estaba en los 9.639 con 33 puntos. Es el Dow Jones de transporte, ¿eh? Fijaros, vaya vuelta que se ha pegado. Increíble. El Dow Jones de industrial, bueno, solamente ha cedido un 0,21. Nimiedad, una nimiedad lo que ha cedido, ¿no? Increíble, pero lo del Dow Jones de transporte me he quedado, pero anonadado, ¿eh? Me costaba trabajo, digo, hostia, 4,36%. He tenido que, los datos los voy introduciendo en una hoja Excel y estaba introduciendo, lo introducí una vez, digo, uy, no puede ser. Vuelvo a meter otra vez los datos, digo, madre mía, que sí, que sí. La vela de por sí ya es llamativa, ¿eh? La vela ya por sí dice, madre mía, qué vela, más guapa, increíble. Pero luego teníamos aquí la verdadera culpable de lo que ha pasado en la renta variable europea. Sí, el euro. El euro dólar, por desgracia. Bueno, ha cerrado esta semana en contado, que es el dato importante, en contado, ha cerrado en 1,1427 dólares. 1,1427 dólares. Este pasado jueves, 29 de junio, marcaba máximo anual, el 1,1445,6 dólares. ¿Eh? Y este viernes, pues prácticamente se quedaba rozando los máximos del jueves. Es decir, esto ya es increíble. Hay que pensar que los mínimos de este 2017 en eurodólar fue de 1,03394 dólares. Tremendo. Ya estamos ahí, ya parecía a todas luces que nos íbamos a la paridad. ¿Recordáis hace unos meses, precisamente en este vídeo sobre índices, os mostré un gráfico del eurodólar? Que estaba haciendo un lateral que podéis comprobar que, bueno, se inicia en el 2015. Y estamos en el 2017. Estábamos, cuando se mostró en aquel vídeo, estamos en zona de soporte. Y os comentaba, aquí una de dos, zona de soporte. O nos vamos arriba o nos vamos a pegar una tremenda. Porque estamos en un lateral y un lateral importantísimo. Simplemente cogéis el gráfico de contado, de contado, que queda mucho más chulo, y además es mucho más realista. ¿Lo veis? Y vais a ver. Tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que estamos ahora en la resistencia. Ocurrió que se fue a la resistencia. Con lo cual, si nos parece que la subida ya es impresionante, de soporte a la resistencia lateral, como rompa la 1.15, vamos. La fiesta no ha hecho más que empezar. Así que muy atentos. Estamos en zona de resistencia, Zona de resistencia del eurodólar. Os insisto, como nos vayamos por encima de 1.15, esto no ha hecho más que empezar, Así que vosotros veréis. De luego, insisto, cogeros el gráfico, Cogeros el gráfico de 2014 para verlo perfectamente y ya veréis como de 2015 está en ese movimiento lateral y es un movimiento lateral importante, un movimiento lateral de los que gustan, pero un montón, un montón, vamos, increíble, vale. Y es tremendo, ¿no? Porque cuando lo vimos en aquella ocasión que mostré, estaba en el soporte, y mira que una de las acciones que yo pensaba en aquel momento que comenté, digo, esto, vamos, teníamos señal para comprar. Es más, os dije, esto se tiene que ir a resistencia. ¿Pero qué ocurrió? Que no se fue. Nada, estuvo dudando, incluso estuvo intentando romper el soporte del lateral, Hubo penetraciones incluso por debajo del soporte. Pero ¿qué ocurría? Que los bajistas no eran capaces de realmente completar una ruptura del lateral, ¿no? Y finalmente, tras mucho toma y daca entre alcista y bajista, pues finalmente se fue hacia arriba, ¿no? Pero costó, ¿no? Y mirad que en aquel momento mi predilección era a que nos íbamos hacia arriba, ¿no? Pero le costó trabajo, pero luego, después de un toma daca de varias semanas, joder, cómo ha subido. Y te pones a mirarlo y dices, madre mía, ¿dónde está? Pues bueno, me digo, 1.15. Bueno, ahora sí, Standard Poor's 500. 2.423,41. Cierre semanal, C de un 0.61, mínimo 2.405, máximo 2.450. Bueno, ¿qué está haciendo? Movimiento de consolidación, como ya venimos hablando en vídeos anteriores. ¿Dónde se está apoyando? Esos 2.405, que ha sido el mínimo esta semana. Curiosamente, ¿qué tenemos aquí? 2.404,65, estamos hablando de 2.405 puntos. Resistencia del antiguo lateral, que es donde se está apoyando ahora mismo. Podemos hacer una especie de... A ver. Vale.
¿Veis? ¿Veis esta vela? ¿Veis esta? Se están apoyando en la antigua resistencia del lateral y que ahora está actuando como soporte y ahora está en un pequeño ranguito que se está moviendo de forma pues el lateral. De momento, para mí, en el corto plazo, si hay que tener un stop, pues yo lo pondría pues evidentemente aquí. Para mí sería la señal más importante. Estaríamos hablando de los 2352. Si pierde 2352 podría ser una primera señal para decir, yo cierro posiciones y a tomar por saco, ya está. Cierro. O bien, que queréis que cierre por debajo de 2400, pero no vaya a ser cualquier pequeña penetración por debajo de 2400 y cerréis. Yo para mí sería esos 2352 puntos. Y obviamente, si quiero ir con mayor seguridad, pues mientras no pierda los 2322 puntos, yo mantengo la posición larga. Desde luego ya sabéis que tenemos un objetivo teórico de esos 2463 por el movimiento lateral en el que estaba inmerso con ruptura. Vimos que lo estuvo haciendo muy bien, pero bueno, ha empezado ese pequeño movimiento que realmente no merecía la pena dibujarlo, porque es que a simple vista se ve, y como es tan pequeño que es que realmente una vela semanal está prácticamente jugueteando con resistencia y soporte, pues me parecía solo también dibujar aquí una pequeña línea de soporte y resistencia. Además el soporte ya lo tenemos dibujado, porque a fin de cuentas era la antigua resistencia del lateral. Con lo cual, bueno, pues un movimiento leve. Sigue consolidando, nada del otro mundo, y fijaros. Y como ya estaba diciendo, fijaros, el Dow Jones Industrial solamente hacía un 0,21. Y el transporte pues sí, un 4,16%. En nada sí, por si a alguno no le interesa en nada. Bueno, en nada es que está en un movimiento lateral, ¿eh? Esta semana también ha caído, está sufriendo muchísimo más que el Standard Poor's 500, muchísimo más que el Dow Jones Industrial. Daros cuenta que el Dow Jones Industrial está en niveles de máximo histórico. Si es que el máximo histórico lo marcó la semana pasada y esta semana estaba a apenas 30 puntos. Es decir, que está arriba, ¿no? Y el que está sufriendo, pues evidentemente nada. Pero ya sabéis que nada, como estuvimos viendo, analizando, hasta que, bueno, hemos hecho ese nuevo cambio de índice, pues verdaderamente pues era un auténtico misil, ¿no? Y es normal que ahora le estén dando bastante más. Y sobre todo, como ya os dije, que cuando Goldman Sachs pues empezó a decir que, bueno, que se posicionaba corto en el Nasdaq, acompañado, pues evidentemente, pues de otros fondos y de otros bancos de inversión, ¿no? Entonces pues pilló a todo el mundo desprevenido porque Goldman Sachs, hasta antes de decir me estoy posicionando corto en el Nasdaq, había estado apoyando la subida de este índice, con lo cual pues nadie comprendió a qué se debía ese cambio de opinión. Estás diciendo que hay que estar alcista, que la fiesta continúa y de pronto vienes y dices, pues miren señores, opinamos que ya el Nasdaq lo que tenía que correr al alza ya lo ha corrido y ahora pues nosotros nos vamos a poner cortos. Y mis colegas pues también vienen conmigo y nos vamos a posicionar cortos. Con lo cual pues desde luego pues asustó bastante, aunque ahora mismo está en un movimiento lateral. Vámonos a Japón, al Nikkei. Bueno, el Nikkei ha cerrado en los 20.033 puntos, una cesión 0,49%, como estamos viendo no son nada de caídas con lo que vamos a ver luego ahora en Europa. Sigue en ese movimiento lateral entre los 19.570, sería soporte, 20.240, que sería resistencia. Como estamos viendo sobre todo, ¿dónde está la vela situada? Pues en la parte de arriba. Pero esto no significa nada, en cualquier momento puede dar un zarpazo hacia abajo y romper el soporte y bueno, pues más o menos pues la altura que tiene aquí el lateral sería el objetivo teórico, ¿no? Esto con el Nikkei no te puedes fiar en absoluto nada, ¿no? No te puedes fiar nada. Obviamente, pues aquí sí que está claro, es la tendencia es alcista, va a haber correcciones, pero en las correcciones pues es donde tenemos que mostrar nuestra disciplina, no dejarnos llevar y ser desde luego como si fuéramos una auténtica falange griega o romana, oye, mantenernos firmes ante las situaciones, ¿no? Ante la adversidad y no dejarnos llevar por lo que diga tal o cual, empezando por lo que diga Diego Gutiérrez Pérez, ¿eh? Por no mencionar a otros, que no luego digan, no, es que Diego, claro, es como todo, echa balón a los demás, no. Empezando por mí el primero. A mí el que menos me tenéis que hacer caso, ¿eh? A mí el que menos. Luego decís que soy malo yo con otros. Yo siempre me pongo como ejemplo. No tengo que echar la responsabilidad. Hay otros que la responsabilidad se la echan a todo Dios, ¿no? No ocurre, ¿no? A mí también me ha ocurrido, ¿eh? Yo cuando era un novato, la culpa se la echaba a todo Dios. Vamos. Veía a alguien por la que decía, este es responsable, este ha sido culpable de que haya perdido, este es el culpable de mi ruina. Y a lo mejor nunca lo había visto a esa persona, pero alguien tenía que echarle la culpa, ¿no? ¿A qué os ha pasado a todos? Sí, sí, que es normal, ¿no?
Todos pasamos por, por esa etapa, ¿no? Bueno, con lo cual, bueno, pues nada. Vamos a ver cómo termina ese momento lateral. IBEX, ya estamos en Europa, estamos en España. Bueno, oye, el IBEX, bueno, el IBEX. Bueno, ha cedido un 1,75%, cerrando en esos 10.444 puntos. Algunos se aferran todavía a la fe, dicen, los 10.600 hay que aguantarlo. Si perdemos 10.600, oh, nos vamos al infierno. Hemos perdido 10.600. Nos dicen, no, bueno, vamos a agarrarnos a 10.500. Hemos perdido 10.500. Estamos en 10.442. Bueno, vamos a agarrarnos a 10.400. A ver. Vamos paso por paso, a ver. Porque yo es que alucino mucho con lo que leo. Vamos a ver. Esta semana, verdaderamente, aquí ya tenemos una secuencia de giro bajista de libro. ¿Por qué lo digo? Porque ya tenemos máximo 1, máximo 2, que son los dos máximos descendentes, mínimo 1, mínimo 2, mínimo descendente, dos máximos descendentes, dos mínimos descendentes, ya tenemos completado una señal de giro bajista. ¿Es alarmante? Si es en gráfico semanal, sí. Gráfico diario nos puede indicar que en el corto plazo, pues obviamente, pues tenemos ya esa confirmación de giro bajista. Ya no estamos hablando de una simple corrección, ya estamos hablando de una corrección que, bueno, pues puede llevarnos varias semanas o unos poquitos meses, dependiendo a fuerza. Pero necesitaremos una señal más potente. Esa señal más potente tiene que venir acompañada por el gráfico semanal. ¿Esto significa que es que ya nos vamos a ir al infierno y nos vamos a los 9.000 puntos? No. Yo, por mi experiencia, desgraciadamente, a mí me han enseñado que obviamente cuando tenemos dos máximos y dos mínimos descendentes, aquí ya lo que hay que hacer es, primero, cerrar posiciones largas. Y segundo, abrir posiciones cortas. Bueno, el que quiera abrir posiciones cortas. Posiciones cortas. Siempre que no se pierda, bueno, que no se dé la vuelta, el IBEX y supere, pues en este caso ese máximo que tenemos aquí sería el 11.048. Mientras no se pierda 11.048, teóricamente habría que posicionarse ya a partir del lunes que es, hoy es sábado 1, mañana es 2, el día 3, es 3 de julio, ya podríamos abrir posición corta en el IBEX. Os lo digo, es teoría. ¿En la praxis ocurre igual? Bueno, a veces sí y a veces no. O como comentaba anteriormente con el BIS. Nada os puede garantizar que algo vaya a ocurrir sí o sí. No hay nada en absoluto. Si quedamos esa secuencia, que es muy importante, pero podría darse la vuelta perfectamente. Aquí todavía hay algo importante. Aquí escrito, que ya lo tenemos de otro vídeo. Hueco. ¿Qué ocurre con el hueco? Que no se ha anulado. Si lo anulara, pues entonces sí que podríamos ya tener una señal complicada. Ya por sí hemos roto. Mirad que esta línea que tenemos aquí, esta directriz alcista, ya rompimos la semana pasada. Esta semana la ha tanteado como resistencia y ha caído. Ha caído, la tantea y cae. Rompiendo, evidentemente, aquí teníamos esa línea que nos estaba marcando. Antigua zona. Fijaros. Esos 10.550 puntos que era antigua zona de resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, en una zona muy importante. Bueno, como digo, algunos decían que había que aferrarse a 10.600 y si lo perdía, pues cerrar posiciones. Como ha perdido también de 10.500, pero sigue insistiendo, bueno, vamos a ver, yo creo, tengo fe. Bueno, pues han perdido 1.500 y estamos a los 10.444, ¿eh? Y tenemos una penetración importante por debajo de esos 10.550. La única oportunidad que yo le veo que esto pueda girar, y esto sea un simple susto, es que no se anule el hueco. Si se anula el hueco, pues vamos a tener problemas. Para ello, vamos a ver, según mi chuleta que tengo aquí indicada, sería los 10.377 puntos. Si tenemos un cierre de semana por debajo de 10.377 puntos, pues ya vamos, joder, ya esto va muy serio. Porque ya tenemos, sí,
es confirmación, estamos en un gráfico semanal. Es cierto que habrá veces que podamos ver, a lo mejor el día 3 de julio empieza esto a tirar, ¿no? Ya hemos visto lo que ha estado ocurriendo anteriormente con el gráfico Standard Poor's 500, el gráfico mensual. Podría ser que se empezara a dar la vuelta también. Yo con el IBEX no he hecho el experimento, no lo está comprobando. Pero imaginad que empieza a tirar. No hay que olvidar que en julio, ya lo comentaba ayer en los Blue Chip, julio va a ser un mes muy importante de cara a los resultados empresariales. De aquí a 2 semanas, 2-3 semanas, vamos a tener un aluvión de resultados empresariales. No nos es que nos interese que sea el segundo trimestre de 2017. Estamos hablando del primer semestre. Y ese primer semestre es muy importante porque digamos que los analistas van a empezar a hacer sus cábalas y la empresa va a hacer sus cábalas de cómo va a ser ese segundo semestre. Ese segundo semestre del 2017 va a ser muy importante, muy importante. Por lo cual puede ser que estemos de una situación muy delicada a que esto se pueda dar la vuelta si empezamos a recibir buenos resultados. Obviamente, si empezamos a recibir malos resultados, pues entre la debilidad que está teniendo, por ejemplo, ya el IBEX con una secuencia clarísima y otros índices europeos, pues podríamos tener un verano bajista. Podríamos tenerlo. Pero si empiezan a presentarse esos resultados, podrían dar un giro rapidísimamente. Y como hemos estado viendo, llevamos el Standard Poor's 500, vamos a verlo, gráfico mensual, llevamos 2 años donde junio ha sido positivo y en teoría podríamos pensar nuevo tirón al alza. Podríamos pensar, esto yo no quiero decir que a lo mejor da la casualidad que el próximo mes vemos el Standard Poor's cayendo, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Pero desde luego las secuencias son clarísimas, ¿no? Hemos tenido 5 años de los 10 que han sido en verde y han subido bastante, y 2 que hubo fallo, 2 meses de junio que fueron bajistas y hubo fallo bajista porque subieron casi 400 puntos, con lo cual tenemos en el Standard Poor's 500 tenemos una tendencia alcista clarísima, aquí no se puede negar, y los bajistas desde luego no están disfrutando, y eso de vender en mayo pues desde luego no le está acompañando, con lo cual aquí puede suceder cualquier cosa. Yo como digo, ahora mismo para mí importantísimo, pues como ya os estaba comentando, esos 10.377 puntos, pero ya sí que tendríamos señal de giro, y algunos los que queráis ya posicionar cortos, ahora aquí tenéis señal ya para abrir posiciones cortas, aquí ya tenéis posición para abriros cortos. ¿Qué podríais hacer? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde podréis? Vamos a sacar, vamos a ver un poquito. Ay, vamos a ver si pudiéramos sacar, lo que pasa que corrige más 61. Bueno, vamos a ver. Sí, claro, ya prácticamente lo tiene. Muy pequeño y todo, ya el objetivo sería muy cerquita. Sería 10.401 puntos. Es que realmente no merece la pena ya prácticamente para eso. No merece la idea. 10.400 puntos sería la idea que tendríamos ahora mismo, pero ya es que he puesto lo que nos interesaría sería más la cesión de 10.377. Y entonces empezaría a cobrar más puntos, pues la idea de una visita a un nivel clave que va a estar mucha gente pendiente. 10 de mínimo a máximo, todo el impulso alcista, y el 38% está en los 9.800. Los 9.800 puntos ya sabéis que es un nivel de soporte que en su momento fue muy importante en el pasado. Durante 2015 fue muy importante y por tanto podría ser un nivel que a lo mejor podría ser el primer nivel donde podría detenerse las caídas si se anula el hueco que tenemos aquí. Sería un primero, pero podría llegar incluso al 61.8, es decir, llegar a los 9.000 puntos. No obstante, quizás pues aquí la zona más importante sería los 9.800 puntos. Para mí esos 9.800 y sobre todo la zona de los 9.500. 9.500 sería la zona clave más importante que pueda tener ahora mismo lo que sería el IBEX 35. Sería un nivel clave muy importante para vigilar. No obstante, podríamos hablar de una zona, porque perfectamente podemos ver esa zona 9.232, 9.500 puntos, sería una zona muy interesante, muy importante y que coincidiría con el 50% de Fibonacci. Pero vamos a ir paso por paso porque, como ya os digo, podríamos tener una falsa señal de giro, sucede, por eso yo esperaría ver el hueco, pero no obstante, a aquellos que sois, digamos, trader,
trader de corto plazo, pues ahora mismo tenéis una señal para abrir posiciones cortas. Vosotros ya tenéis señal para abrir posiciones cortas. Para el resto, para los inversores que vayáis a corto plazo, o pues yo desde luego ya tendría esta semana ya señal para haber cerrado. ¿Qué queréis? Esperar el hueco. Si se cierra, pues cerrar posiciones. Y si no, pues como mucho hacéis. Bueno, pues me convierto en inversor de largo plazo, ¿no? Es que los están para algo, ¿eh? Los están para algo. Vámonos a Alemania. Tenemos el DAX. Bueno, el DAX ha tenido una fuerte caída. Ha cedido un 3,21%, cerrado en esos 12.325,12. Se ha movido entre, bueno, pues prácticamente ha cerrado muy cerca de los mínimos, ha sido los 12.319 y ha cerrado en 12.325, casi en los mínimos, ¿no? Y el máximo semanal ha sido los 12.841. Bueno, pues estaba con ese movimiento lateral, bueno, y lo vemos que ha roto, ese pequeño movimiento lateral que estaba haciendo, llevaba ya ahí pues prácticamente 2 meses, y bueno, pues finalmente tenemos su ruptura, como he dicho, prácticamente cerrando en mínimo, ha caído ya por debajo de los máximos históricos que tenía en ese 2015. Y bueno, pues ahora mismo niveles claves. Bueno, tenemos aquí en el MACD, tenemos también señal de cortos. No obstante, estamos por encima del nivel 0. Esto significa que estamos ahora mismo tendríamos una pequeña señal, la primera señal, que podría darse la vuelta en cualquier momento, ¿no? Pero el primer indicio de corrección ya, pero dentro de una tendencia alcista. No hay que olvidar la línea o directrices. Aquí tenemos la directriz alcista todavía se respeta y que ahora mismo esta, que es la que hay que vigilar, ahora mismo está sobre los 12.000 puntos. 12.000 puntos va a ser para mí el nivel de soporte, primer nivel de soporte importante que va a tener el DAX. En concreto yo más bien quizás pues tendría que hablar de una zona mucho más importante, ¿no? Más que hablar de esa zona, esos 11.940, pues podría hablar de una zona comprendida entre los 11.784 y los 11.940 puntos. Esto sería la zona más importante que tendría ahora mismo el DAX. Es la zona que desde luego podría detenerse la caída. Vamos a ver si aguanta, ¿eh? Vamos a ver, desde luego la situación está complicada, aquí no hay señal de giro. Tampoco merece la pena proyectar, podríamos decir, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Bueno, por trazarlo, es que es tan pequeño que es que no merece la pena tampoco trazarlo, la verdad. Pero bueno, para que lo veáis más o menos. A ver, más o menos, tampoco punto arriba, punto abajo. Nos daría un objetivo en los 12.110 puntos, es decir, que prácticamente ya no iríamos a visitar esa zona, que como digo, esa zona ya alrededor de los 12.000 puntos es la zona más importante que tiene a cortito plazo el DAX ahora mismo. Es lo más cerquita tiene. La verdad que ha sido una caída bastante fuerte, pero acompañada de la fuerte subida del eurodólar. Pero no olvidéis, el eurodólar, ¿qué ocurre? Siempre esa correlación que suele haber entre los mercados. Os he dicho que está en zona de resistencia. Si el eurodólar las próximas semanas empieza a ceder en zona de resistencia, es decir, a caer, ¿qué ocurrirá? Pues que la renta variable empezará a hacer lo contrario, a subir. Eso es lo que hará. Por tanto, muy atento a lo que empieza a hacer el eurodólar, ¿eh? Muy atento. Va a ser una señal muy importante. Como el eurodólar, cuando ahora en la apertura esta próxima semana empieza a tirar nuevamente hacia arriba, echaros las manos a la cabeza, ¿eh? Porque es lo que tenemos que controlar. Ahora ni bis ni leche en vinagre. En los europeos tenemos que fijarnos ahora mismo en el eurodólar. Es lo que tenemos que mirar. Porque como os comentaba, como se rompa la 1.15, vamos, la fiesta acaba de comenzar. Y si la fiesta acaba de comenzar, la tendencia bajista que estamos viendo, que aquí realmente lo que estamos teniendo son 2 semanas bajistas. Sí, una semana bastante potente, pero no lo olvidemos. Aquí, fijaros, aquí tuvimos algo semejante. ¿Veis este movimiento lateral? Mirad qué caída. Y aquí tuvimos una vela de un tamaño muy similar a la que tenemos aquí. Y sin embargo se dio la vuelta, ¿entendéis? No os podéis fiar de nada, ¿eh? No os podéis fiar. Lo que tenéis que tener claro es, ¿cuál es la tendencia? De aquí a aquí, ¿qué estamos viendo? Tendencia alcista. ¿Cómo debo yo de posicionarme? Largo. Que dudo, no entro. Que estoy dentro, mantengo posición. Claro,
El problema está en aquellos que entran pensando en el cortito plazo y claro, a lo mejor están pensando en 3 o 4 días y en esta entrada rápida y a lo mejor los pobres para esa estrategia de a lo mejor buscar 50, 60, 70 puntos, por esa nimiedad son capaces de quedarse pillados y ver cómo en su posición están perdiendo 300, 400 puntos. Por no tener una stall, por no tener una estrategia, es por no tener una estrategia, ni más ni menos. La gente entra y dice, bueno, que aquí tenemos semana bajista, pues ahora seguramente el lunes veremos a muchos posicionados cortos. Evidentemente podría poner corto y yo podría poner ahora mismo un stop en el DAX por encima de, mirad, si tuviéramos que se diera la vuelta al DAX y sube por encima de 12.951,54, cierro posición al TI. Es decir, si toca los 12.951,55, cierro la posición. Esa sería una posibilidad que tenéis. Una posibilidad. ¿Tenéis la ruptura? Bueno, probar a ver. Tenemos ahí 12.110. Todavía le queda un poquito. Estamos en 12.325. Y como he dicho, la zona importante que tiene ahora mismo está comprendida, pues como comentaba, era entre los 11.784 y esos 11.940. Es una posibilidad que tenéis. Aquellos más agresivos. El resto ni se ocurra. A un inversor esto ni se le ocurra ponerse corto. Vamos, ni loco. Ni loco. Tampoco, como siempre os digo, lo que no hay que hacer es ponerse a comprar en movimientos de consolidación. Niveles como estos, cerca de 13.000 puntos, como he dicho muchas veces, tanto somos el DAX como así otro índice, cuando estamos en niveles que están costando trabajo, digo que no hay que comprar. ¿La tendencia cuál es? Del DAX, alcista. Vamos a esperar la corrección y compramos, pero no nos pongamos a decir que voy a ir a medio o largo plazo y me pongo a temblar porque empiezo a ver que en un día pues pierde un 1 o pierde un 2 o una semana tiene una semana y pierde un 2%. Oye, ¿qué pasa a medio o largo plazo? No confundamos. Tú no eres un trader de intradía para ponerse nervioso. O un trader que haga swing trading. No, son cosas muy distintas. Entonces vamos a tener las cosas siempre claras. Una estrategia. Y ceñirnos a ella. Y tener en cuenta que aquí hay que tener muchísima disciplina. Nervios de acero. Y no ponernos a comprar en máximo. Siempre en correcciones. Siempre fijarnos. Aquí tenemos el Eurostop. Vamos a ver. A ver un momentillo. Mirad. De 2012. ¿Cuál es la tendencia principal? Alcista. Tendríamos una, digamos, dentro una menor, dentro de una tendencia principal alcista, tendríamos una corrección, que sería esta tendencia bajista, luego tenemos aquí una tendencia alcista. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Tenemos una principal y tenemos otra más acelerada que es clarísimamente alcista. Pues ¿cómo debemos estar? Alcista. ¿Quién debe ponerse corto? Pues aquellos, evidentemente, aquellos traders que van a cortito plazo, que normalmente pues suelen ser jugadores de casino, que bueno, que lo mismo te abren posición corta, te abren posición larga, y algunas veces sin saber el motivo, ¿no? Que es muchas veces lo que veo con mucha gente que no sabe realmente por qué está abriendo posición corta, porque abren posiciones largas. Y lo curioso es con tantos cursos como hay, tantos libros como hay, tantos consejos como se da, y muchas veces uno no lo entiende, ¿no? Si le dice no te pongas corto, ¿qué hacen ellos? Se ponen corto. Si le dice ponte largo, hacen todo lo contrario. Siempre todo lo contrario que uno le diga, ¿no? Yo no sé algunas veces ni para qué preguntan, porque bueno, al final hacen cada uno lo que quiere. Bueno, ahora mismo estamos viendo en el Eurostop 50, bueno, había estado aguantando muy bien sobre esos 3.525, 3.500 puntos, y esta semana fuerte caída, ha cedido un 2,87%. Es que ya os digo, gran culpable, el eurodólar. El eurodólar puede estar en resistencia, como empieza a caer de zona de resistencia, porque la casualidad que bueno, cambie las tornas y empieza a ceder, estas caídas se pueden dar la vuelta en cualquier momento. ¿Entendido? Puede ocurrir en cualquier momento. De momento hay que ceñirse a lo que hay. Y es que se ha perdido esos 3.525 puntos. Estamos en los 3.441. Perdí ese 2,87%. Mínimo semanal 3.439. Máximo 3.581. Mantiene, eso sí, en este 2017 un 4,60% en verde. Pero bueno,
tampoco pensemos grandes cosas sobre Eurostoxx. El 2016 cerró con una subida solamente de un 0,70%, ¿eh? Claro, es muy engañoso cuando nos ponemos a mirar aquí mínimo. Decimos, uy, pues sí, aquí hay una subida impresionante, claro. Es que todo depende de qué punto cojamos. Es como si alguien me empieza a coger, pues fijaros, es que estábamos aquí, que era el máximo, por encima de 3.800 y ahora estamos en 3.441, ¿verdad? Podríamos decir, uy, la tendencia es bajista. Que todo es como según se mire, según el prisma, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos que la línea, la directriz alcista, está muy cerca a los 3.400. Aparte, aquí tenemos esta mecha, este mínimo, esa sombra que tenemos ahí, esa zona, que va a ser posiblemente nuestro primer nivel de soporte que tenemos en más estricto corto plazo, que está ahí en concreto 3.407, 3.400 puntos. Vale, eso es lo que tenemos ahora que vigilar, que no siempre los 3.400. No obstante, vamos a tener una zona muchísimo más importante que la tenemos en esta zona que hay aquí, entre prácticamente estaríamos hablando los 2.390, 3.326, que eso sería una zona importante. Podríamos hacer, espera, más o menos, y ya lo dejo trazadillo, más o menos, ya lo tenemos. ¿Veis? 3.283, 3.326. Esa es la zona de resistencia, iba a decir yo, perdón, de soporte. Esta es la zona, evidentemente, más importante se puede encontrar. Resistencia, 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 soporte, soporte, resistencia, soporte, resistencia, resistencia. Con lo cual, bueno, es una zona muy importante, mucho más importante que esos 3.400 puntos. Por lo tanto, si lo veis de los 3.400, tenéis que tener en cuenta que la zona importantísima está aquí. 3.283, 3.326. Insisto, tenéis que estar muy atentos a lo que haga el eurodólar. El eurodólar va a ser la llave para ver si continuamos caída, tendencia bajista en el mercado de renta variable europea, o este susto. La semana que viene decimos que ha subido un 2 o un 3 o un 4% de esto. ¿Entendido? Todo dependerá de lo que haga ahora mismo el eurodólar, que como digo, es que ha sido increíble pues la subida que ha tenido esta semana, y es que está subiendo de una manera bestial, y obviamente un euro fuerte es malo para las exportaciones. Es malo para exportaciones y luego se ve reflejado en la renta variable. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que un saludo y hasta pronto. Chao.